Hola a todos, bienvenidos a este video de repaso de nuestros temas número 12, 13 y 14 tratados durante el tercer bimestre en nuestro curso de álgebra. Durante nuestra primera sesión del bimestre, que fue la sesión número 12, lo que vimos fue nuestra teoría de ecuaciones. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto durante la teoría de ecuaciones? Pues básicamente lo que nosotros hemos visto aquí es toda la teoría general de lo que es una ecuación. Mira, por ejemplo, por aquí. Nosotros, dentro de nuestra parte teórica, lo que hicimos fue una breve definición de lo que era una ecuación. A manera general, como una expresión algebraica cualesquiera, igualada a cero, o como también ecuaciones especiales, como las que son, por ejemplo, polinomiales, las cuales provenían de igualar un polinomio, sea cual sea el grado, a cero. La intención siempre dentro de toda ecuación va a ser poder determinar los valores de la variable que anulen totalmente a la expresión algebraica, sea esta un polinomio o no. Para poder nosotros llegar hasta ese punto de solución debemos recordar y tener en cuenta y tener muy pero muy presente dos términos muy importantes aquí. El primero de ellos llamado raíz, el segundo de ellos llamado solución. Numéricamente ambos van a ser iguales, debido a que, en ambos casos, tenemos el valor de la variable que anule al polinomio. Sin embargo, en el caso de una raíz, nosotros estamos hablando de los valores de la variable que dan forma al factor que genera el polinomio. En cambio, en el caso de una solución, solamente necesito el valor de la variable que anula al polinomio. Mientras que en el caso de una raíz, nosotros tenemos un término llamado multiplicidad, con el cual nosotros queremos determinar cuántas veces esta raíz está presente en el polinomio. Nosotros tendremos la contraparte dentro de lo que es una solución, donde únicamente me interesa el valor de esta variable, sin importar cuántas veces se repitió o no dentro de la expresión algebraica o el polinomio. Para poder resolver una ecuación, cualquiera que sea esta, los métodos que nosotros vamos a utilizar son, por ejemplo, los métodos de factorización que ya conocemos. Entre ellos el método de factor común, aspa doble especial, diferencia de cuadrados, divisores binomios, entre otros. Algo que siempre debemos tener en cuenta es que si el factor que nosotros estamos trabajando se encuentra en un denominador, este factor al final de toda mi ecuación debo evitar que sea igual a cero. Mientras que si nosotros dentro de todo nuestro proceder eliminamos algún factor, debemos siempre verificar si es que este factor pudo haber sido o no un cero, para poder nosotros restringir las soluciones al final de toda la ecuación. Según las soluciones que tenga una ecuación, nosotros ya podemos empezar a clasificarla. La primera clasificación que nosotros haremos será la de compatibilidad e incompatibilidad de la misma. Nosotros diremos que la compatible debería ser aquella que tenga al menos una solución, mientras que la incompatible será aquella que no tenga solución por ningún lado. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer que tenemos una ecuación incompatible? Pues es muy simple. Al momento de continuar con todas nuestras operaciones, encontraremos algo totalmente ilógico, como por ejemplo que 0 por x es igual a cualquier número, digamos 5, 6, 7, o que inclusive tenemos una igualdad de dos números que jamás podrían llegar a ser iguales. Por ejemplo, 2 igual a 3, 5 igual a 7, menos 11 igual a 2. Son casos en los cuales podremos decir nosotros que la ecuación es incompatible. En cambio, si es que nosotros tenemos una ecuación compatible, debemos tener un especial cuidado. Esta ecuación compatible tendrá dos subtipos. El primero de ellos es el compatible determinada. Cuando nosotros hablamos de una compatible determinada, tenemos una cantidad fija de soluciones. Por ejemplo, en una ecuación de primer grado, una solución. En una ecuación cuadrática, unas soluciones. Mientras que tendremos soluciones indeterminadas, esto es, para infinitas soluciones, siempre que nosotros encontremos un resultado tautológico, un resultado que sea totalmente verdadero independientemente del valor de la variable. Por ejemplo, si al final de nuestra ecuación nos queda 2 igual a 2,
3 igual a 3, 15 igual a 15, 0 igual a 0, entonces estaremos hablando de un sistema que tiene infinitas soluciones. Por la naturaleza de la ecuación, esto es, según el tipo de expresión algebraica, nosotros tendremos las ecuaciones algebraicas, que son las que vamos a manejar durante estos meses, diferenciadas de la siguiente manera, entre racionales e irracionales. Recuerda que las irracionales serán todas aquellas donde el exponente de la variable sea una fracción o que nuestra variable se encuentre dentro de un radical inexacto. Mientras que nuestras racionales serán todas aquellas donde los exponentes de la variable sean números racionales. Estos podrían llevarnos a que tengamos ecuaciones fraccionarias o ecuaciones polinomiales. Dentro de nuestro estudio vamos a trabajar con mayor empeño dentro de las ecuaciones polinomiales, siendo la lineal y la cuadrática las más comunes y las que más vamos a utilizar dentro de todo nuestro curso. Dentro de nuestra parte práctica vimos toda una serie de ejercicios con toda una serie de posibilidades. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a este primer ejercicio, donde nos dicen que esta ecuación no tiene solución. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Por ejemplo, si nosotros factorizamos del lado izquierdo en a cuadrado menos a una a, me quedaría a por a menos 1 por x. Al otro lado te queda a menos 1. Podemos nosotros simplificar ese a menos 1, quedándome que a por x es igual a 1. Si esa a pasa a dividir, el valor de x sería 1 sobre a. Para que esto no tenga solución, debemos tener una división, deberíamos tener una fracción que no exista. La única manera en la cual nosotros podemos hacer que esa ecuación o esa división no exista es realizando una división entre 0. Por lo que el valor de a, para que no tenga solución la ecuación, debería tomar el valor de 0. En el caso de la ecuación número 2, me están diciendo que es compatible indeterminada. Entonces, vamos primero a reducirla. Si nosotros tenemos esto, de estos dos términos, factorizar la x. De estos dos términos, agrupar el n más 2. Tendremos lo siguiente. Tendremos dos expresiones algebraicas que, para que esto sea totalmente indeterminado, deberían tener exactamente los mismos coeficientes. Esto es, el x por m más 1 debería ser totalmente igual al 3x, mientras que este 7 debería ser totalmente igual a n más 2. De ahí me salen dos pequeñas ecuaciones extras. E más 1 igual a 3, por lo que m sería 2, y n más 2 igual a 7, por lo que el valor de n sería 5. En esta tercera ecuación, me dicen que es una ecuación lineal. Para que esta ecuación sea lineal, el x al cuadrado no debería existir. Por lo tanto, para que esto no exista, debería yo multiplicarlo por 0. m menos 3 tendrá que ser igual a 0. Si este 3 pasa a sumar, el valor de m sería de 3. Ahora que tenemos el valor de m, podemos resolver la ecuación. Todo esto se eliminaría, quedándome 2x más m cuadrado, que es 9, menos 17 igual a 0. Si nosotros terminamos la ecuación, nos quedará que el valor de x es 4. En esta ecuación, mira lo que nos dice. Respecto a lo que estás viendo, indique el número de soluciones. Lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Podemos llegar a simplificar los valores de x más 3 y x, pero teniendo en cuenta siempre que, como he eliminado factores que contienen a la variable, debo evaluar si pueden ser ceros. Solamente por estar en la parte superior, esto es, por no ser una fracción, podrían llegar a haber sido ceros. Entonces yo puedo decir, una solución será cuando este primer factor, x, sea igual a 0. Mientras que una segunda solución sería para este factor x más 3 igualado a 0. Esto es, cuando x sea menos 3. Teniendo ya aquí mis dos primeras soluciones, puedo continuar con mi ecuación.
De aquí solo quedó x más 2. De aquí, como eliminé todo, me quedará menos 1. Si este 2 pasa a restar, el valor de x sería menos 3, siendo coincidente con este valor de acá. El número de soluciones que tendríamos aquí serían entonces estas dos. En nuestra sesión número 13, lo que nosotros realizamos fue las ecuaciones de segundo grado. Dentro de una ecuación de segundo grado, recuerda que todas estas provienen de un polinomio cuadrático, un polinomio de segundo grado, de la forma ax cuadrado más bx más c. Este siempre va a tener dos raíces. Ojo, raíces, ya lo hemos estudiado anteriormente. Pero podría llegar a tener 0, 1 o 2 soluciones dependiendo de los coeficientes. Dicho sea de paso, con respecto a las raíces, nosotros teníamos dos propiedades. La suma de las raíces se calculaba como menos b sobre a, teniendo en cuenta que estos son los valores de a, b y c, mientras que el producto de las mismas era c sobre a. Para poder nosotros determinar las soluciones de estas ecuaciones, podemos aplicar distintos métodos. Entre los más comunes está el de aspa simple y el de diferencia de cuadrados. Sin embargo, si es que ninguno de estos dos se llega a dar al final del cuento, recuerda que siempre tienes la fórmula general de solución o la fórmula de Carnot para poder determinar las raíces de la ecuación. Dentro de esta fórmula de Carnot, si es que tú lo notas, tenemos aquí una raíz par. Esta raíz par tiene una cantidad interna, a la cual nosotros le hemos llamado discriminante. Este discriminante va a tener unas propiedades especiales. Me va a definir qué tipo de ecuación voy a estar trabajando y qué tipos de raíces me quedarán al final de la misma. Recuerda estas propiedades para poder solucionar cualquier ejercicio que te esté hablando directamente de las raíces o del discriminante. Dentro de la parte práctica, nosotros vimos en este primer ejercicio cómo se podían resolver ecuaciones de segundo grado mediante métodos de factorización comunes, como lo son el factor común, la diferencia de cuadrados y el aspa simple. En esta segunda ecuación teníamos algo muy particular. Si te das cuenta, nosotros podíamos hacer lo siguiente. Podíamos hacer que esta raíz pase al segundo miembro y que este x cuadrado pase al primero, quedándome que 14 menos x al cuadrado sea igual a raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Si nosotros elevamos todo esto al cuadrado, me quedaría lo siguiente: 196 menos 28x cuadrado más x cuarta, según un binomio al cuadrado. Todo eso igual a 16 menos x al cuadrado. Ordenando este polinomio me quedaría que x a la cuarta menos 27x cuadrado más 180 es igual a 0. Si nosotros aplicamos un aspa simple aquí, me quedarán dos valores. El primero de ellos, que x al cuadrado es 12, y el segundo, que x al cuadrado es 15. Si tú notas, este segundo valor no es posible, debido a que, si esto fuera 15, tendría acá menos 1 igual a 1, lo cual no nos quedará del todo bien. La segunda solución, la que fue x cuadrado igual a 12, sí me daba un valor un poco más adecuado, por lo cual desde aquí estarán nuestras dos soluciones. La primera de ellas como 2 raíz de 3, la segunda como menos 2 raíz de 3, debido a que tenemos una cantidad elevada al cuadrado y no directamente una raíz cuadrada. En este tercer ejercicio, fíjate lo que nos dicen, nos piden calcular la suma de las raíces. Para poder nosotros aplicar la formulita de menos b sobre a o c sobre a, lo que debemos tener siempre en cuenta es que nuestro polinomio debe estar completo y ordenado para reconocer esos tres coeficientes. Al momento que nosotros ordenamos este polinomio tendremos 8x cuadrado menos 2x menos 5 igual a 0, siendo los valores de a 8, b menos 2 y c menos 5. Como a nosotros nos piden la suma de las raíces, recuerda que esta era menos b sobre a, esto es, menos 2 sobre 8. Haciendo las simplificaciones del caso, me quedará esto un cuarto. En esta cuarta
pregunta, fíjate que lo que nos están pidiendo es totalmente distinto. Nos piden la suma de cuadrados de las raíces. Sin embargo, no es algo imposible de calcular. Recuerda que, por productos notables, una suma elevada al cuadrado era cuadrado del primero, cuadrado del segundo y doble del producto. Algunas de estas cantidades nosotros ya la conocemos, como por ejemplo el producto, que es c sobre a, esto es menos 6 sobre 1, y la suma, la cual es menos b sobre a, la cual se ha calculado aquí. Al momento de reemplazar esos valores haciendo unas cuantas operaciones, encontraremos que la suma de cuadrados menos 12 me da 9. Si nosotros lo pasamos a sumar, nos quedará que lo que nos piden será igual a 21. Finalmente, en nuestra última sesión, la número 14, vimos la última parte de una ecuación de segundo grado. Toda la parte teórica ya la hemos nosotros repasado y revisado, por lo que nosotros únicamente trabajamos con algunos ejercicios aquí. Fíjate en este primer problema. Me dicen que menos 1 es el valor del discriminante de esta ecuación, por lo que me piden hallar una expresión con respecto a m. Fíjate lo que dice acá. El discriminante es b cuadrado menos 4 veces ac, por lo que este discriminante que me dicen que es menos 1 tendrá que ser igual a b cuadrado. ¿Quién es b? El coeficiente de x. En este caso, menos 5. Menos raíz de 5 al cuadrado. Todo esto menos 4 veces a por c. ¿Quién era a? El primer coeficiente 3. ¿Quién era c? El término independiente m-5. Si nosotros operamos aquí, luego de resolver esta ecuación lineal, nos quedará que el valor de m es 7. Por lo que, si a mí me piden 2 veces m menos 1, tendríamos 13 como resultado. En esta segunda ecuación, me dicen que las raíces son iguales. Entonces hay que determinar el valor de n. Para que las dos raíces sean iguales, si tú revisas dentro de tus propiedades, eso significará que el discriminante debería ser igual a 0. Por lo tanto, el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, tendrá que ser igual a 0. Y reemplazando los valores, el valor de b es 6, menos 4 veces c, que es menos 3, por a, que es n menos 1. Todo eso deberá ser igual a 0. Si nosotros operamos aquí, tendríamos 6 al cuadrado, que es 36. Lo podemos pasar al otro lado como menos 36, quedándome de este lado. Menos por menos más, 4 por 3, 12n menos 1. Cuando este 12 pase a dividir, tendré menos 3 igual a n menos 1. Si este 1 va a sumar, el valor de n me quedará de menos 2. En esta tercera, fíjate que me están diciendo que las raíces son números reales y diferentes. Para que las raíces sean reales y diferentes, recuerda que este discriminante debería ser positivo, esto es, mayor que 0. Si nosotros operamos aquí, tendremos menos 6 al cuadrado es 36. 4 por 3 es 12. Con este menos es menos 12. Si pasamos todo esto al segundo miembro, tendríamos más 12 por n menos 1. Este 12 al momento de pasar a dividir me quedará 3 mayor que n menos 1. Y si este 1 pasa a sumar, el valor de n tendría que ser menor que 4. Además, nos dicen que son valores enteros y positivos, por lo que, si son menores que 4, los tres posibles valores serían 1, 2 y 3. En esta cuarta pregunta, lo que me están pidiendo es construir la ecuación. Recuerda que, si tenemos esas dos raíces ¿de dónde provinieron? Provinieron de todo un factor igualado a 0. Esto es, si estas cantidades nosotros las pasamos al primer miembro, tendríamos ambos factores de nuestra ecuación, siendo entonces de esta forma. Si tú te das cuenta, en ambos se repite el x-3, sumando con 2i, restando con 2i, lo cual se puede convertir en una diferencia de cuadrados. Con lo que me quedaría
x menos 3 al cuadrado menos 2y todo al cuadrado. Luego de operar y reducir estas expresiones, me quedará que x al cuadrado menos 6x más 13 será igual a 0, lo cual sería nuestra ecuación. Hay otra forma de poder resolverlo, y esto es mediante nuestra fórmula. La ecuación siempre se puede representar como x al cuadrado menos la suma de raíces por x más el producto, por lo cual nosotros deberíamos poder calcular la suma y el producto de estas raíces. La suma de estas raíces sería 3 más 2i más 3 menos 2i, se van los 2i's, quedándome 3 más 3 igual a 6. En el producto de las mismas tendré una diferencia de cuadrados, 3 más 2i por 3 menos 2i, lo cual se transformará en el primero al cuadrado, que es 9, menos el segundo al cuadrado, que vendría a ser menos 4. Menos por menos me dará más, 9 más 4 me quedará 13. Si estos valores los reemplazamos, nos quedará exactamente la misma ecuación. Cualquier duda o consulta que tengas con respecto a la información de este repaso, como no tuvimos repaso del curso de álgebra por ser un feriado el día lunes, podemos llegar a resolver algunas preguntas o dudas que tengas durante los demás repasos de la semana. Espero como siempre que esta información haya sido totalmente de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención y que tengas un día genial.